Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica Auditoría de Software. Vamos a continuar con el tema de la sesión anterior que estábamos hablando sobre las tecnologías de seguridad de la información y la seguridad informática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 15. No obstante, vamos a terminar de explicar pues este tema que estábamos abordando sobre el caso de el BCP, ¿ok? Y hablábamos pues que la seguridad de la información, la seguridad informática es muy importante para toda empresa, dado que existen una serie de vulnerabilidades y amenazas que pueden poner en riesgo el activo más valioso de una empresa después de sus recursos económicos o financieros, pues viene a ser su información. La información es el segundo activo más valioso, más importante de una organización, porque la información da poder. Y en ese sentido, una organización o una empresa puede manejar su información no solamente de forma digital o puede estarnos, digamos, ya virtualizada o sistematizada su información, sino que también esta información puede estar de forma física, puede existir de forma impresa y también puede estar, digamos, expuesta a ciertas vulnerabilidades o amenazas que tenemos que detectar como parte del proceso de gestión de lo que es, en este caso, el proceso de control, de revisión, de supervisión, de revisión exhaustiva sobre los activos de tecnologías de la información, que no es otra cosa que el proceso de auditoría de sistemas o auditoría de software. Y en ese sentido, el día de hoy, pues vamos a continuar con esta segunda parte del tema que hablábamos la clase anterior. Bien, entonces continuemos. Bien, luego de haber identificado cuáles son los activos de TI, los activos de tecnologías de la información, era importante identificar cuáles eran los principales riesgos a los cuales se podría estar expuesto estos activos. Y en ese sentido es importante, una vez hecho el análisis de probabilidad y de impacto que podrían tener sobre las diversas tecnologías de la información que puede manejar una empresa, pues es importante elaborar lo que se llama la matriz de riesgos. La matriz de riesgos, jóvenes, es importante porque es parte de la gestión para lo que es el control de la seguridad de la información. Solamente auditando, solamente llevando un control de una revisión sobre cuáles son las principales amenazas y riesgos a los cuales podrían estar expuestos sus activos, pues vamos a poder mejorar la gestión de los servicios informáticos, la gestión de las tecnologías de la información y naturalmente también llevar un adecuado control sobre el proceso de auditoría de los sistemas de información. ¿Ok? Muy bien, en esta matriz de riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez identificados los riesgos, se ha hecho una clasificación de estos riesgos y les ha asignado un código. O sea, dentro de la gestión hay que hacerlo de esta manera. A cada activo de TI se analiza cada activo de los que existe o hay dentro de la empresa. En este caso estábamos hablando del caso del BCP, del Banco de Crédito del Perú, tomando como modelo, como ejemplo, cada uno de sus activos pues están expuestos a riesgos y lo que hay ahora que elaborar es la famosa matriz de riesgos. Esta famosa matriz de riesgos consiste básicamente en identificar no solo los riesgos, sino también los activos de TI y determinar a qué categoría pertenecen dichos activos, así como también las vulnerabilidades a las cuales estaría expuesta cada uno de esos activos y las amenazas también, ¿no? A los cuales
podría estar expuesto ese activo si es que explota dicha vulnerabilidad. En ese sentido, cada riesgo no solamente tiene que estar, digamos, clasificado con un código, sino hay que hacer una descripción del riesgo. ¿Qué cosa es el riesgo 01? ¿Qué cosa es el riesgo 02? ¿A qué hace referencia el riesgo de código R05? Se hace una descripción y luego se hace la evaluación de la probabilidad del impacto que tendría en este caso dicho riesgo y el nivel del mismo. Entonces hay que hacer el análisis de probabilidad y de impacto. De esa manera se determina mediante una multiplicación de los valores que hemos identificado a nivel de probabilidad como de impacto para determinar finalmente cuál es este nivel de riesgo y en ese sentido determinar si es que el riesgo es alto, si es muy alto, si es moderado o es bajo, así como también las acciones que se deben de llevar a cabo con respecto al tratamiento de dichos riesgos. Dicho tratamiento de riesgo inicia por aceptar el riesgo y en algunos casos evitarlos o mitigarlos. Habría que determinar si es posible evitar los riesgos o simplemente tratar de mitigarlos, ¿ok? Bien, en ese sentido, hemos identificado como activos el centro principal y alterno de procesamiento de datos que tenía pues el banco, que pertenece a la categoría de instalaciones y que la vulnerabilidad a la cual está expuesto este centro principal y alterno de procesamiento de datos es básicamente a la falta de controles de acceso. O sea, la vulnerabilidad con respecto al centro principal y alterno de procesamiento de datos del banco, pues es el tema de la falta de controles de acceso como vulnerabilidad. Esto representa como amenaza el acceso no autorizado al centro del procesamiento de datos. Este riesgo como tal, si es que la amenaza se llega a dar, es que se corre el riesgo de tener acceso de personal no autorizado a este centro de procesamiento de datos. La probabilidad de que se dé el riesgo se ha determinado en una escala de 2 puntos y el impacto que se tendría sería también de 2 puntos. Hallando la multiplicación, el nivel de riesgo sería 4. En este caso, se encontraría dentro de la escala de un riesgo alto. Y la acción de tratamiento que se busca es evitar que personal no autorizado tenga acceso al centro de datos. El riesgo número 2 que se ha identificado es la ejecución de código de forma remota que comprometa pues la seguridad del acceso a los servidores. Y este riesgo de ejecución de código remota que va a comprometer, en este caso, que podría comprometer la seguridad del acceso a los servidores, se va a dar específicamente sobre los activos de hardware como son los equipos de seguridad perimetral, el servidor de administración y el sistema de control de acceso. El riesgo de que se ejecute código de forma remota que comprometa la seguridad de acceso a estos servidores, a estos equipos, se va a dar en la medida que la vulnerabilidad de accesos múltiples en los protocolos OpenSSL se dé, pues estaríamos frente a una amenaza que tiene que ver con la intercepción de las comunicaciones y la denegación del servicio. Dado así, pues, que la probabilidad de que dicho riesgo de ejecución de código remoto se dé, la probabilidad es de 2 y el impacto es de 4, siendo en este caso el nivel de riesgo un valor numérico de 8, por lo que el nivel de riesgo pues sería muy alto de que ejecuten código de forma remota que efectivamente podría comprometer la seguridad de acceso a los servidores. Como acción, lo que se tendría que hacer aquí es mitigar el hecho de que se ejecute este código de forma remota que pueda pues comprometer la seguridad del acceso a los servidores, que es el riesgo número 2 dentro del análisis que se ha hecho. A nivel de hardware existen
como activo el sistema de seguridad perimetral, es decir, el firewall. Y este firewall, este sistema de seguridad perimetral, tiene como vulnerabilidades múltiples en los protocolos OpenSSH. Esta vulnerabilidad conllevaría a la amenaza de la denegación del servicio y ejecución de código remoto, por lo que el riesgo al cual estaríamos expuestos es a la ejecución de código de forma remota que permita pues el acceso a los servidores del banco. La probabilidad de que esta vulnerabilidad conlleve a la amenaza y por ende a la descripción de la ejecución de forma remota de este código, ¿no? De estos códigos de que den acceso a los servidores del banco, pues el nivel de probabilidad es 1. El impacto sería 2, por lo tanto, el nivel del riesgo viene a ser moderado. Y lo que se busca como acción de prevención es mitigar la ejecución de forma remota que permite el acceso a los servidores del banco. Dentro de la categoría de activos tenemos el rubro de software. Y aquí en la categoría de software tenemos dos activos importantes que tienen que ver pues con los servidores de aplicaciones y el servidor de base de datos. Tanto el servidor de aplicaciones como el servidor de base de datos tendría como vulnerabilidad ataque de formato de caracteres sobre el servidor RPC, ¿no? Cuya amenaza tiene que ver con la ejecución de código remoto y cuyo riesgo estaría pues la ejecución de código de forma remota que vulnere el acceso no autorizado a los servidores del banco. La probabilidad del impacto es 4 y el impacto es 5. Esto daría como un nivel muy alto al tener una escala numérica de 20 puntos, lo cual la acción aquí claramente es la mitigación, es decir, debemos de mitigar de que efectivamente se ejecute código de forma remota que efectivamente vulnere el acceso no autorizado a los servidores del banco. Dentro de la categoría de activos de software existen los servidores de aplicaciones que tiene que ver con los servidores que manejan Oracle, ¿no? Dentro del banco y el servidor de correos como es el Outlook y el anti-spam. Estos dos servidores tienen como vulnerabilidad el servicio de tiempo de red, que es pues susceptible a ataques de denegación del servicio. La amenaza aquí es claramente la denegación del servicio y el riesgo como tal generaría pues la interrupción de la continuidad del negocio al no poder utilizar un servicio necesario por otros sistemas de información, siendo la probabilidad 2 y el nivel de impacto 2 como resultado, pues se tiene un nivel de riesgo alto, lo que sin duda alguna puede pues generar, como se dice, de que en cierta manera tanto el servidor de correos como la seguridad en los servidores de aplicaciones estén expuestos. Y la acción aquí es la mitigación. Como otro activo está pues la categoría del personal, ¿no? Es decir, no son otra cosa que los empleados, no son otra cosa que los colaboradores, ¿sí? Es decir, los usuarios genéricos, los colaboradores del banco. La vulnerabilidad como tal tiene que ver con la falta de conciencia acerca de los sistemas de información y la amenaza sería pues el uso inadecuado de estos activos de información, es decir, el uso inadecuado por parte de los colaboradores de los activos que maneja el banco. Como riesgo, se tendría pues el riesgo de código 6 que hace referencia a la manipulación y uso inadecuado de los activos de tecnologías de la información, cuya probabilidad es 1 que ocurra y el impacto es 2. Esto multiplicando, pues estamos en una escala de riesgo moderado, es decir, al parecer no es tan grave el asunto con el tema de que se expongan pues los activos de información por parte de los empleados porque hay cierta concientización, no obstante existe la vulnerabilidad de que esto se dé y el nivel aquí es moderado, ¿no? La acción a tomar es la mitigación. Continuando con la matriz de riesgos, tenemos también otros activos, como por ejemplo el servidor de aplicaciones y el servidor de desarrollo de aplicaciones, que pertenecen a la categoría de software, donde la vulnerabilidad aquí sería la fuga de información a través de los métodos HTTP tracer.
La amenaza en estos dos servidores, tanto en el servidor de aplicaciones como el servidor de desarrollo de aplicaciones, sería pues la divulgación de la información sensible como amenaza latente. No obstante, esta amenaza podría conllevar al riesgo de la pérdida de la confidencialidad e integridad de la información, dado que el nivel de riesgo es muy alto al tener un valor numérico de 4 puntos. Y la acción a tomar aquí es la mitigación. Con respecto a los activos de dashboard estratégico, los sistemas CRM, sistemas de gestión de relaciones con los clientes, los sistemas de grabación de llamadas, los sistemas de monitoreo y gestión de telecomunicaciones, los sistemas de soporte a la toma de decisiones, también conocido como Business Intelligence, los sistemas ERP o sistemas de planificación de recursos y los sistemas de gestores de base de datos pertenecen estos activos a la categoría de software, por lo que la vulnerabilidad tiene que ver con el servicio de autenticación de usuario de Windows que en este caso está habilitado. Si esta vulnerabilidad explota, la amenaza sería el acceso no autorizado a cada uno de los sistemas que hemos hecho mención. Y obviamente el nivel de riesgo tendría que ver con la posibilidad de capturar credenciales de acceso a través de los ficheros de texto, también conocido como archivos de texto plano. Aquí la probabilidad es de 3 puntos y el impacto que se tendría dentro de la empresa en el caso que se capture las credenciales de acceso a través de ficheros de texto es 5. Multiplicando nos da un valor de 15 puntos, por lo que el nivel de riesgo es muy, muy alto. Y lo que se tendría que hacer aquí como acción de tratamiento, pues tiene que ver con la mitigación, o sea, mitigar dicho riesgo. Mitigar el hecho de que exista la posibilidad de capturar credenciales de acceso a través de ficheros de texto plano. Dentro de lo que es la categoría de software, existe el activo de servidor de correo, también conocido como Outlook y AntiSpam, donde la vulnerabilidad aquí tiene que ver con el certificado digital del servicio de correo web que no tiene necesariamente una firma digital. La amenaza conlleva pues a que si hay la vulnerabilidad o existe la vulnerabilidad de que no exista un certificado digital del servicio de correo web, que no haya una firma digital como tal, entonces la amenaza tendría que ver con la intercepción de las telecomunicaciones o comunicaciones. Por lo que el riesgo sería, en este caso, sobre el servidor de correo, sería el robo de la información de las credenciales de cuenta por parte del email, por parte de los correos electrónicos. El nivel de riesgo es moderado porque se ha obtenido una escala de 2 puntos y lo que se busca como medida, como acción de tratamiento es evitar que ocurra dicho robo de información de credenciales de cuenta de correo electrónico. Por otro lado, existe el activo de servicio de autenticación de usuarios de Windows, denominados DNS, Domain Name Server, y el File Service, que tiene que ver pues con este servicio pues de autenticación de los usuarios, que está en la categoría de software, donde también está como vulnerabilidad el certificado digital del servicio de escritorio remoto, que tampoco tiene, aunque no tiene una firma digital. La amenaza aquí tiene que ver con la intercepción de las comunicaciones y como riesgo, claro está, el robo de la información sensible mediante un canal seguro que está ya establecido en la empresa. Esto como probabilidad de que ocurra se le ha puesto una ponderación de 3 puntos y tendría un impacto significativo de 5 puntos. Si multiplicamos 3 por 5 nos da 15, donde el nivel de riesgo es muy alto, sobrepasa la escala de 5 puntos, que es para que ya se considere como muy alto, y pues lo que se busca como acción de tratamiento es evitar ese riesgo, claro está. Otro software que existe como parte del activo del banco es el servidor de desarrollo de aplicaciones. Este servidor de desarrollo de aplicaciones tiene que ver con la versión de la base de datos utilizada, que puede estar en este caso descontinua o descontinuada. La amenaza sería pues la falta de soporte ante errores de vulnerabilidad antes descritos. Y el riesgo como tal tiene que ver con vulnerar la disponibilidad de los sistemas informáticos y la integridad de la información, donde el nivel de riesgo se ha considerado moderado porque existe pues una probabilidad muy baja de 2 puntos de que esto se dé, ¿no? Y el impacto sería casi no
digamos, casi nada significativo, ¿no? Por lo que está en una escala de riesgo moderado. La acción aquí sería pues la mitigación, se tendría que mitigar. Por otro lado, también existe el activo de la plataforma de networking, es decir, la categoría de hardware es esta plataforma, está en el rubro de hardware, y la vulnerabilidad hace referencia a que existan mecanismos de autenticación inseguro vía HTTP y Telnet. La amenaza aquí sería el acceso no autorizado al sistema por parte de personal extraño o ajeno a la empresa, ajeno al banco. El riesgo, sin duda alguna, sería pues el que se vulnere el acceso de la infraestructura de la red. Como nivel de riesgo, se ha considerado que esto podría ser muy alto el riesgo si es que se logra vulnerar el acceso de la infraestructura de la red, dado que existe una probabilidad de 3 puntos y un impacto significativo de 5 puntos, multiplicando nos da un valor numérico de 15. Por lo que el nivel de riesgo de vulneración del acceso a la infraestructura de la red en cuanto a la plataforma de networking como activo de TI, pues es muy alto. Y la acción de tratamiento, pues tiene que ver con la mitigación, es decir, el hecho de poder mitigar dicho riesgo. Pues bien, una vez de haber elaborado la matriz de riesgos de cada uno de los activos de TI que hemos identificado en la empresa, pues lo otro sería establecer cierto grado de aseguramiento con respecto a lo que tiene que ver con controles o políticas de seguridad sobre estos activos de TI. Por lo que se ha considerado como grado de aseguramiento algunas actividades que tienen que ser en este caso relevantes de la fase, como por ejemplo la implementación de las acciones y medidas definidas en el plan de tratamiento de riesgos. Aquí existen riesgos asociados a la fase si las medidas definidas para tratar los riesgos no se han aplicado. Y estas medidas definidas para el tratamiento de riesgos que no hayan sido pues aplicadas de forma oportuna para su adopción, para su implementación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aseguramiento de los datos? Frente a ello, se tendría que examinar el nivel de implementación de las medidas definidas en el plan de tratamiento y el cumplimiento de las acciones para llevar el efecto de las estrategias. Existen para ello ciertas pruebas que se tienen que hacer, también conocidas como pruebas mínimas. Aquí el responsable deberá examinar cuál es el plan de tratamiento de riesgos que se ha analizado. Y dentro de estas pruebas que se tendrían que considerar, hay 6 tipos de pruebas. La prueba número 1 tiene que ver con si las acciones definidas en el plan fueron llevadas en verdad al efecto que se quería por parte de los responsables o por parte de las unidades encargadas. Y la prueba número 2 es en el caso de que estas se hubieran adoptado, digamos, ciertas acciones o se hubieran aplicado ciertas condiciones distintas a las que se definieron en el plan, surge la interrogante si es que se autorizaron estas modificaciones, la autorización fue oportuna y competente, es otra prueba que hay que determinar para poder asegurar este objetivo de aseguramiento, este grado de aseguramiento. La prueba número 3, en tanto, nos habla de las acciones del plan si es que fueron implementadas en forma oportuna de acuerdo a los plazos definidos en el mismo plan. Claro, porque obviamente cualquier, digamos, acción que se va a tomar en una planificación o parte de la administración, parte de la gestión, es que estos planes que se están elaborando, que contempla estas acciones, se, digamos, identifiquen y se implementen sobre todo en forma oportuna. Y obviamente para ello hay plazos que tenemos que cumplir, fechas que tenemos que cumplir. Entonces hay que determinar si es que las acciones se han dado dentro de los plazos establecidos en la planificación, en este plan estratégico que hemos tenido que definir. La prueba número 4, en tanto, nos habla de que en el caso de que no hubieran optado las medidas en forma oportuna,
existe una explicación de los motivos que incidieron en el problema. La prueba número 5 nos dice si existen acciones que no pudieron implementarse en las unidades encargadas. Así como también en el caso anterior, en la prueba número 6, tiene que ver en todo caso con que si es que existe una explicación formal por la falta de implementación de todas las medidas o en este caso acciones que se tendrían que haber implementado, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas, claro que sí, para poder asegurar que las fases que hemos considerado en estas actividades para asegurar el cumplimiento de objetivos frente a los riesgos efectivamente se están dando. Otra actividad relevante de la fase del grado de aseguramiento tiene que ver con la eficacia de las medidas, ¿no? El riesgo asociado a esta fase es que las medidas optadas no hayan tenido los efectos esperados para mitigar o controlar los riesgos. Y el objetivo del aseguramiento busca examinar la eficiencia de las medidas adoptadas para mitigar los riesgos y si la concreción de los mismos tuvo el efecto esperado en el nivel del riesgo identificado. Como prueba mínima, el responsable deberá examinar la evidencia de implementación de las acciones del plan de tratamiento de riesgo analizado. Esto que implica hacer 4 pruebas más, como por ejemplo las medidas optadas, prueba número 7, ver si las medidas optadas por las unidades encargadas han sido efectivas en mitigar el riesgo al cual se asociaban. La prueba número 8, en tanto, tiene que ver con la práctica a través de influir en la probabilidad o mejora de los controles y si es que se logró bajar los riesgos incluidos en el plan en un nivel tolerante para la organización gubernamental. Y como prueba número 9, pues tiene que ver con los riesgos identificados en el plan de tratamiento. Si se evalúan hoy, demuestran pues un camino considerable en sus clasificaciones de severidad y o exposición. Y la prueba número 10, en tanto, nos dice que sí es posible incluir con la adopción de las medidas identificadas en el plan de tratamiento, si es que han sido exitosas y en todo caso, si no fue aplicado en el tiempo o la forma en la que se ha dado y si no es que ha tenido algún efecto sobre el riesgo que en realidad se pretendía gestionar. Todo esto hay que considerar como parte del grado de aseguramiento, ¿ok? Entonces, son 2 actividades, ¿no? Que hay que considerar. La implementación de acciones y de medidas definidas en el plan de tratamiento de riesgos y ver la eficacia de dichas medidas, si se han cumplido o no. Otra actividad relevante de la fase del grado de aseguramiento tiene que ver con el monitoreo. Tiene que ver con el hecho de poder monitorear el plan de tratamiento de riesgos. Y aquí, como riesgo asociado a esta fase, es de que efectivamente la falta de monitoreo oportuno del plan de tratamiento de riesgos no se dé. Y como objetivo del aseguramiento debemos de verificar que los responsables de la organización hayan realizado el monitoreo oportuno del plan de tratamiento y hayan informado sobre los resultados a las autoridades competentes. Como pruebas mínimas, pues el responsable debería solicitar los antecedentes que demuestren que se han realizado el seguimiento del plan de tratamiento de riesgos para su comprobación, porque si no hay antecedentes sobre el hecho de que se hayan podido, digamos, hacer un seguimiento al plan de tratamiento de riesgos y su comprobación, si no existe antecedentes, pues no hay forma de demostrarlo, que efectivamente se haya cumplido con lo planificado, claro está. Como pruebas, tenemos el monitoreo oportuno. Importante que siempre se haga una revisión, una supervisión, una auditoría, un monitoreo oportuno. Y también el hecho de que en las situaciones en que se ha detectado cualquier atraso o impedimento para la aplicación de las acciones, pues estos hayan sido avisados por los jefes correspondientes. También se tomarán medidas conducentes a la implementación total de las acciones comprometidas. El resultado del monitoreo y las recomendaciones fueron comunicadas en forma oportuna al director de la empresa o al gerente de la organización, pues esto también es algo que es importante que se dé. Y también está la prueba de poder evaluar si los reportes de monitoreo
sus resultados y también las recomendaciones son consistentes con las revisiones que se hayan realizado por la auditoría interna. Eso también es importante que se dé. Bien, a continuación tenemos obviamente en este caso un cuadro que nos habla del grado de aseguramiento, ¿no? En este cuadro que tiene que ver con el grado de aseguramiento, lo que hacemos es evaluar cada uno de los riesgos que ya hemos identificado. Por ejemplo, acá tenemos el riesgo número 1, que tiene que ver con el acceso no autorizado. El riesgo número 2 tiene que ver con los ataques externos e internos, es decir, el hacking no ético. El riesgo 3 hace referencia al cambio de privilegios sin autorización. El riesgo número 4 tiene que ver con los desastres naturales que se pueden dar, que se pueden, en este caso, estar expuestos como terremotos, incendios, inundaciones, huaicos, tornados, etc. Y también está el riesgo número 5, la divulgación de la información de autenticación. O el riesgo número 6, que tiene que ver con el error del administrador. Y está también el riesgo número 7, que tiene que ver con la instalación de programas no autorizados, la instalación de software no autorizado. El riesgo número 8 habla de la interceptación no autorizada de información en tránsito, y el riesgo número 9 con la interrupción en los servicios. El riesgo 10, en tanto, habla de la modificación sin autorización, y el riesgo 11, el robo de los equipos. El riesgo 12, robo de la información. El riesgo 13, dentro de esta clasificación, nos habla de la suplantación de la identidad de los usuarios. Y el riesgo número 8, perdón, el riesgo número 14 tiene que ver con el uso inadecuado de los sistemas para generar fraudes. El riesgo número 15, el uso inadecuado de los sistemas que generan la interrupción. Y el riesgo 16, pues nos habla del abuso de los privilegios. Sin duda alguna, cada uno de estos riesgos ya identificados, tenemos ahora que hacer una valoración de cada uno de esos riesgos para determinar si es que podría ocurrir o cuál es la probabilidad de que esto ocurra o no. Esto nos va a permitir poder establecer el plan de aseguramiento para determinar si evitamos, mitigamos o transferimos el riesgo del cual hemos, digamos, identificado y estamos analizando. Frente al acceso no autorizado se le ha dado una valoración de 1, y aquí, al ser una escala numérica tan baja, pues lo que se busca es evitar dicho riesgo. Frente a los ataques tanto externos como internos, como el hacking no ético, la valoración se le ha dado de 2, por lo que se debería también de evitar el grado de, en este caso, de aseguramiento. El riesgo número 4, que habla de los desastres naturales, entre sus múltiples formas, como son los terremotos, los incendios, las inundaciones, los huaicos, etcétera, porque son varios los desastres naturales a los cuales se podría estar expuesto, pues se ha dado una valoración de 4 puntos, por lo que aquí no podemos, digamos, controlar el riesgo, y lo que se tendría que hacer es transferir el riesgo. Como parte del plan de aseguramiento se busca una transferencia. Obviamente, por cada riesgo que se ha identificado, tiene que haber un plan de monitoreo. Es decir, en el caso de acceso no autorizado, el plan de monitoreo sería alertas en caso no autorizado y reportes diarios. En lo que es ataques externos e internos, es decir, el hacking no ético, el plan de monitoreo tiene que ver con las alertas en caso no autorizado y reportes diarios. Eso también se tendría que manejar. ¿Y quién es el responsable? Pues es el jefe de seguridad de la información. En tanto al hecho de que exista el riesgo de un cambio de privilegios sin autorización alguna, el plan de monitoreo debe conllevar a los logs de todas las actualizaciones en los accesos y generar reportes diarios. También es el encargado el jefe de sistemas de información. Y en el riesgo número 4, que nos habla de los desastres naturales,
se busca como parte del plan de monitoreo revisar y ejecutar todo lo que se ha identificado en el plan de contingencia. Porque recuerden que una empresa debe tener un plan de contingencia y cuando se haga una revisión y ejecución de ese plan de contingencia, solo así se podrá pues determinar si es que el desastre que se ha activado puede afectar o no a la empresa y hay que hacer una revisión mensual del mismo, ¿no? Esto, el responsable tiene que ver con la empresa aseguradora, o sea que aquí no tiene que ver nada el jefe de seguridad, sino en este caso, la empresa aseguradora, ¿no? Bien, por otro lado, también está el riesgo de la divulgación de información de autenticación. Y frente a ese riesgo, se debe hacer básicamente, como parte del plan de monitoreo, se debería de activar políticas que no permitan enviar información sensible de manera externa. Y esto está bajo la responsabilidad del jefe de seguridad de la información. Los riesgos de error del administrador como plan de monitoreo se debería tener logs de todas las transacciones que utilice el administrador. Y esto lo debe de hacer el jefe de sistemas, que es el encargado de llevar a cabo esa gestión. Por otro lado, también está el riesgo de la instalación de programas no autorizados. Como parte del plan de monitoreo, frente a la instalación de programas no autorizados, se deberían asignar permisos a estos usuarios de acuerdo a un rol. Es decir, asignaciones de permisos de acuerdo a un rol. Y esto lo tiene que hacer el jefe de sistemas, porque él es el responsable. Frente al riesgo de interrupción en los servicios, tiene que darse dentro del plan de monitoreo, tiene que haber o tiene que existir un monitoreo diario de los servicios y reportes diarios. Eso también está bajo la responsabilidad del jefe de sistemas. Bien. Y frente al riesgo de la interceptación no autorizada de información en tránsito, pues como parte del plan de monitoreo tiene que haber un responsable autorizado para llevar a cabo dicha labor, dicha acción. Y el responsable también está bajo la tutela del jefe de sistemas. La modificación sin autorización es otro riesgo, que para ello se debe pues resguardar las contraseñas, resguardar las claves, los passwords y los logs de cada actualización en los sistemas de información. Esto lo tiene que hacer el jefe de seguridad de la información. Y el robo de equipos es otro punto importante como parte del riesgo, porque el plan de monitoreo busca justamente activar políticas que no permitan enviar información sensible de manera externa. También hay un responsable, es el jefe de seguridad de la información. El otro riesgo que también puede darse es la suplantación de la identidad de los usuarios. Es decir, se debería de cambiar las claves, las contraseñas cada cierto tiempo y activar políticas que no permitan información sensible de forma externa o de manera externa. Creo yo que eso también es importante que forme parte del plan de monitoreo. Por lo que el responsable también sigue siendo el jefe de seguridad de la información. Por otro lado, está el riesgo de el uso inadecuado de los sistemas de información para generar fraude. Es importante realizar un monitoreo diario de las transacciones, así como también la emisión de reportes de forma diaria. Y este monitoreo diario tiene que ser parte, el monitoreo diario tiene que ser parte
del plan de monitoreo. ¿Quién es su responsable? El jefe de sistemas. El uso inadecuado de sistemas que generen interrupción también tiene como medida dentro de su plan de monitoreo el de revisar de forma diaria las transacciones y los reportes con respecto pues al riesgo del uso inadecuado de los sistemas que puedan en verdad generar interrupción. El otro riesgo tiene que ver con el abuso de privilegios. Y el abuso de privilegios, para hacer frente a ello, se debería de sacar backups, resguardo de claves, resguardo de las contraseñas y de los logs de cada actualización que se realice en los sistemas de información. ¿Quién es el responsable? El jefe de seguridad de la información, porque es él quien debe de establecer copias sobre las claves y sobre los logs de las actualizaciones que se manejan dentro de los sistemas de información. Bien, hablemos ahora de los controles de la norma técnica peruana ISO 27001. ¿Cuáles son estos controles de la norma técnica ISO 27001 que forma parte pues de la normativa, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son estos controles que nos van a permitir disminuir en cierta medida el nivel de riesgo y que debe haber también un cierto nivel de cumplimiento de los controles. Bien, existe un porcentaje de cumplimiento de los controles siempre y cuando se haya determinado el nivel de riesgo y las implicaciones que éste podría tener. O sea, todo parte de ahí. Porque el porcentaje de cumplimiento de controles puede ser alto siempre y cuando el nivel de riesgo sea bajo, pero que los controles de seguridad que se tienen implementados en verdad demuestren un grado alto de madurez de la entidad hacia la seguridad de la información y un nivel apropiado de protección de sus activos de información. Esta situación debe representar un riesgo bajo para la entidad en la medida que los controles de seguridad que se hayan implementado demuestren su alto grado de eficacia, su alto grado de madurez. El nivel de porcentaje de cumplimiento de los controles es medio cuando el nivel de riesgo de implicaciones también es medio. Es decir, la entidad aquí ya debe de contar en realidad con controles implementados donde alguno de ellos inclusive no estén documentados o no exista un uso adecuado de ellos. Y ello requiere pues su revisión a medio plazo. ¿Para qué? Para mejorar la efectividad y sobre todo su cumplimiento, el cumplimiento de estos controles. Esta situación representa un riesgo medio. ¿Para quién? Para la empresa, para la entidad. Debido pues a la presencia de debilidades en algunos de los controles que pueden ser aprovechados por amenazas internas o amenazas externas, que pueden atentar sin duda alguna la seguridad de la información. También es necesario que exista una revisión sobre el nivel de cumplimiento de la normatividad vigente que debe estar relacionada con la seguridad de la información. Por otro lado, se dice que el porcentaje de cumplimiento de controles es bajo y el nivel de riesgo y sus implicaciones podría ser alto siempre y cuando la ausencia de controles bajo el grado de cumplimiento de los mismos representa pues un riesgo alto para la empresa, para la entidad, debido al inadecuado nivel de protección de los activos de información, así como también del incumplimiento de la normatividad vigente que va a estar relacionado con la seguridad de la información. Para este caso es necesario pues que se implemente con carácter urgente una serie de medidas que tienen que ver con la seguridad de la información en un corto plazo.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cerrar las brechas encontradas en el tema de seguridad. Bien, hemos hablado de controles y el control no autorizado, pues dentro de la normativa ISO contempla varias estructuras de control como parte de su política. Y vamos a ir revisando brevemente cada uno de estos controles no autorizados. A ver, veamos. Existe lo que se llama el control A511, que hace referencia a políticas para la seguridad de la información. Es decir, se debe definir un conjunto de políticas para la seguridad de la información que debe estar aprobada por la dirección, es decir, por la alta gerencia, y debe estar publicada y comunicada a los empleados justamente como parte interesada. El código A6.1.1, que habla de la seguridad de la información, de roles y responsabilidades, nos dice que se deben definir y asignar todas las responsabilidades de la seguridad de la información. El otro control tiene que ver con el teletrabajo. Se debe implementar una política y medidas de seguridad de soporte para proteger la información a la que se tiene acceso, que debe ser procesada o almacenada en los lugares en los que se ha realizado el teletrabajo. También está el control de términos y condiciones del empleo, que no son otra cosa que los acuerdos contractuales con empleados y también con contratistas. Esto va a permitir establecer las responsabilidades y también de la organización en cuanto a la seguridad de la información. El otro control tiene que ver con un proceso disciplinario. Este proceso disciplinario debe de contar con un proceso formal y comunicado para emprender acciones contra empleados que hayan cometido una violación de la seguridad de la información. El control de política de control de accesos debe establecer, debe documentar y debe de revisar una política de control de acceso con base a los requisitos del negocio y de seguridad de la información. Así pues, el control de acceso a redes y a servicios en red solo debe permitir accesos de los usuarios a la red y a los servicios también de la red por los que haya sido utilizado específicamente. El registro y cancelación del registro de usuarios. Se debe implementar un proceso formal de registro y de cancelación. La cancelación del registro para posibilitar la designación de los derechos del acceso. También está dentro del control de acceso no autorizado el suministro de acceso de los usuarios, en el cual se debe implementar pues un proceso de suministro también de acceso formal de usuarios para designar o cancelar, ¿no? Los derechos de acceso de todo tipo de usuarios, ¿no? Sobre todo pues para los sistemas y subsistemas. El siguiente control habla de la gestión de derechos de accesos privilegiados. Se debe restringir y sobre todo controlar la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado. La gestión de información de autenticación secreta tiene que ver con la asignación de información, sobre todo eso, ¿no? Autenticada, secreta, y se debe de controlar por medio de un procedimiento de gestión formal. La revisión de
de los derechos de acceso de usuario habla sobre los dueños de los activos, que deben revisar los derechos de acceso a los usuarios en intervalos regulares. La cancelación o ajuste de los derechos de acceso, en tanto, nos dice que los derechos de acceso de todos los empleados y de usuarios externos a la información y a las instalaciones de procedimiento de información se deben cancelar al terminar su empleo. Es decir, una vez que finaliza el contrato de un empleado que tenía acceso a esos sistemas, pues se debe inmediatamente proceder a su bloqueo, ¿no? O quizás donde necesite que se realicen ajustes, ¿no? Cuando se tienen que hacer cambios. Otro control nos habla de el procedimiento de conexión segura. Cuando lo requiere la política de control de accesos, dice, el acceso a los sistemas y aplicaciones debe controlarse mediante el proceso de conexión segura. Asimismo, también están como controles de acceso no autorizado como parte de los sistemas de gestión de claves o los sistemas de gestión de contraseñas, donde los sistemas de gestión de claves o contraseñas pues deben ser interactivos y deben asegurar contraseñas de calidad. Y también está el control sobre el uso de programas utilitarios privilegiados. Se debe restringir el controlar estrechamente el uso de programas utilitarios que podría tener digamos, la capacidad de poder anular el sistema y los controles de aplicación. Y también está el control de acceso a códigos fuente, donde se debe restringir el acceso a códigos fuente de un programa o de los programas que se estén manejando dentro de la empresa. Claro está. Frente a los ataques externos e internos, conocido como hacking no ético, se dice que como control está pues la gestión de la información de autenticación secreta de usuarios. La asignación de la información de autenticación secreta se debe controlar por medio de un procedimiento de gestión. Y la revisión de los derechos de acceso a los usuarios de los activos, es decir, los dueños de los activos, que terminan siendo prácticamente después los usuarios, deben revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos regulares. También está el procedimiento de conexión segura, está la política sobre el uso de controles criptográficos en este ataque externo o interno no hacking. Está también la gestión de claves, el perímetro de seguridad física, que forma parte, los controles físicos de entrada, la seguridad de las oficinas, salones e instalaciones. Y por otro lado también está la protección contra amenazas externas y ambientales y el trabajo en áreas seguras. Entonces, si nos damos cuenta, son varios los controles que tenemos que considerar justamente en los ataques externos e internos como parte del hacking no ético. Como parte del control en el cambio de privilegios sin autorización, hay otros controles de la ISO que nos dice, por ejemplo, que debemos hacer o realizar un proceso disciplinario. Este proceso disciplinario, ¿no?, debe de contar pues con un proceso formal y un comunicado para emprender acciones contra empleados que en verdad
hayan cometido la violación de la seguridad de la información. Y está pues el informe sobre las debilidades de la seguridad de la información. Debe haber también una evaluación de los eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos. Debe existir respuesta frente a los incidentes de seguridad de la información. Debe haber un aprendizaje obtenido de las incidencias o incidentes de seguridad de la información. Entonces, todo esto se tiene que ver en los controles de privilegio sin autorización. También está el aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad, la recolección de evidencias. Tiene que ver también con la revisión del cumplimiento técnico. Son varios controles los que también se debe de considerar para el cambio de privilegios sin autorización. En cuanto a los desastres naturales, que tienen que ver con incendios, terremotos, inundaciones, huaicos, existe pues la ubicación y protección de los equipos como un control frente a ese desastre o a esa amenaza. Están los servicios públicos de soporte y la protección de registro. Y frente a este control de la amenaza a los desastres naturales, dentro de estos controles, también están los servicios públicos de soporte y la protección de los registros. En el caso del primer punto que nos habla de ubicación y protección de los equipos, estos equipos, dice, deben ser ubicados y protegidos justamente para proteger, para reducir, primero para proteger los equipos y dos, para reducir los riesgos de amenazas y peligros ambientales a las cuales se podría, digamos, tener acceso no autorizado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado están los servicios públicos de soporte, donde los equipos se deben proteger frente a fallas o a potencias. Y son otras las interrupciones causadas por fallas en los servicios públicos de soporte. Eso también es, creo yo, importante reconocer. Y está también la protección de registros, donde los registros se deben proteger contra cualquier pérdida, destrucción, falsificación, acceso no autorizado y liberación, digamos, no, no autorizado, pues, ¿no? De acuerdo con los registros o requisitos, reglamentos y todo lo que tenga que ver con la parte de la empresa. Tiene que haber una protección de esos registros, una protección de su información y de todo lo que se maneje, ¿no? En cuanto a la amenaza de la divulgación de la información, de la autenticación, existen dos controles: el proceso disciplinario y los acuerdos de confidencialidad de la no divulgación. Como proceso disciplinario, se debe, dice, contar con un proceso formal y comunicado para, en este caso, poder determinar, ¿no?, qué empleado o cuáles han sido los empleados, en el caso que fuera más de uno, hayan comprometido la violación a la seguridad de la información. Eso también es otro control importante. Y los acuerdos de confidencialidad y la no divulgación, pues tiene que ver con ello, ¿no? Con saber identificar regularmente, también incluso hasta documentar cuáles son los requisitos de acuerdo a la confidencialidad o la no divulgación frente a las necesidades de la empresa. ¿Para qué? Para la protección de la información, ¿no? Entonces, todo esto se da como parte de los controles en cuanto a la divulgación de la información de no autenticación, ¿no? También están los errores del administrador, la instalación de programas no autorizados, la interceptación no autorizada de la información en tránsito y frente a estos, digamos,
amenazas o vulnerabilidades a los cuales se estaría expuesto. En el caso del error del administrador, pues el control sería aplicar un proceso disciplinario, ¿no? En ese caso, se debe de contar con un proceso formal y de comunicación para emprender acciones contra el empleado o aquellos empleados que hayan cometido la violación a la seguridad de la información, ¿no? A la seguridad de los datos. Y frente a la amenaza de instalación de programas no autorizados, es decir, instalación de software no autorizado, se debe aplicar controles contra códigos maliciosos. Es decir, se debe implementar controles de detección, de prevención y de recuperación, combinarlos con la forma de conciencia apropiada de los usuarios para proteger contra códigos maliciosos. La intercepción no autorizada de la información de tránsito, pues, tiene que ver con la protección de las transacciones de los servicios de las aplicaciones. Aquí la información involucrada en las transacciones de servicios y aplicaciones se debe proteger para prevenir la transmisión incompleta o el enrutamiento errado, la alteración no autorizada de mensajes, la divulgación no autorizada o la duplicación o reproducción de mensajes, pues no deben estar autorizados. Otro control tiene que ver con la política de desarrollo seguro. Se deben establecer y aplicar reglas para el desarrollo del software y también de los sistemas a los desarrollos dentro de la empresa, es decir, a las unidades de producción de software. A eso más que todo hace referencia. Bien, también está la modificación sin autorización como amenaza, el robo de equipos, el robo de la información y la suplantación de la identidad de los usuarios. En tanto a la amenaza de modificación sin autorización, el control que nos hace referencia tiene que ver con la separación de los ambientes de desarrollo, ensayo y operación. También está en el rubro de equipos la responsabilidad y procedimientos. En el caso del robo de la información, también debería de haberse dado responsabilidades y procedimientos justamente para evitar el robo de datos, de la información. Y está pues la suplantación de identidad de los usuarios, que se da mediante la responsabilidad y procedimientos. En cuanto a la amenaza a la suplantación de identidad de los usuarios, hay una responsabilidad y procedimientos que también se debe de establecer las responsabilidades, el procedimiento de gestión, que justamente busque asegurar una respuesta rápida, eficaz y ordenada a los incidentes que pueden darse frente a la seguridad de la información. Por otro lado, también está la amenaza del uso inadecuado de sistemas que puedan generar fraudes, así como también el uso inadecuado de sistemas que pueden generar interrupción. ¿En dónde? En los sistemas de información. Si nos damos cuenta, los controles son muy parecidos. Igual hablan de responsabilidad y procedimiento. Igual hablan de planificación de la continuidad de la seguridad de la información. La implementación de la continuidad de la seguridad
de la información cuando no se establece documentos, no se establece los procedimientos, quiénes son los responsables, etc. Y también está la verificación, revisión y evaluación continua de la seguridad de información. Y otro control tiene que ver con la disponibilidad de las instalaciones de procedimientos de información, donde se debe implementar con redundancia seguridad eh, como parte de la alta disponibilidad en cuanto a las instalaciones y el procesamiento de los datos dentro de la empresa, ¿no? El otro, la otra amenaza tiene que ver con el abuso de privilegios. Y los controles, como nos podemos dar cuenta, pues casi son similares a los vistos anteriormente. Hablemos ahora del modelo y las características de COVID-5. Bien. Bien, el modelo y características de COVID-5, no olvidemos que existen, así como existe la normativa ISO 27001, que tiene que ver con la seguridad informática, dentro de sus múltiples controles de acceso que tiene y que existen y que pueden aplicarse frente a las distintas amenazas que hayamos nosotros identificado, pues también está el modelo COVID-5, que forma parte también de la, la gestión de los servicios de información, ¿no? A ver, veamos. Cuando hablamos de la implementación de COVID-5, tiene que haber ciertos beneficios, sin duda alguna. Veamos entonces cuáles son estos beneficios de COVID-5. Partiendo de primero de que la empresa debe alcanzar siempre sus objetivos y debe mejorar sus procesos al implementar COVID-5. Entre dichos procesos debemos de mencionar los siguientes puntos. Primero, garantizar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno. Ese es el primer beneficio que se debe obtener con COVID-5. Así como también garantizar la entrega de los beneficios, garantizar la optimización del riesgo, garantizar la optimización de recursos, garantizar la transparencia de las partes interesadas, administrar el marco de gestión de tecnologías de la información, gestionar la estrategia, gestionar la arquitectura de la empresa. Otro beneficio, gestionar la innovación, gestionar la definición de requerimientos, gestionar los activos y gestionar la continuidad del negocio. Todos estos puntos mencionados es lo que se debe obtener con la implementación de COVID-5, de tal manera que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. Entonces, dentro de los principios de COVID-5 tenemos, primero, satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 2, cubrir la organización de forma integral. 3, aplicar un solo marco que sea integrado. 4, habilitar el enfoque holístico. 5, separar el gobierno de la administración. Estos 5 principios de COVID que nos hace mención en esta diapositiva
El primero de ellos, el primer principio que dice, satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Debemos de hacer una optimización de los recursos. Debemos de hacer una gestión de los riesgos, es decir, debemos saber gestionar nuestros riesgos de TI y lo debemos hacer por cada activo de TI. Se debe también hacer una obtención de beneficios. En este caso, allí, una vez satisfecha, dice, las necesidades de las partes interesadas, debemos obtener los beneficios que corresponden. En el principio de cubrir la organización de forma integral, debemos de crear valor, definir roles, establecer las actividades y también establecer las relaciones dentro de la fase de la gestión que vamos a realizar. En la aplicación de un solo marco integrado nos habla de que, así como existen varias normativas, por ejemplo, la ISO 9000, la ISO 31000, OSO, etc., eso se da, pues, esas normativas a nivel corporativo. Y todo lo relacionado con las tecnologías de la información, tenemos la ISO 38500, tenemos ITIL, el Information Technology Infrastructure Library, esta biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información, y también está pues la ISO 27000, el PMBOK, Prince2, entre otros. Es decir, hay una serie de marcos de trabajo y lo que nos recomienda COVID es que apliquemos un solo marco de trabajo, pero que sea integrado. De repente podemos hacer un mix, una fusión entre uno y otro, pero debe haber cierta integración. Es lo que nos recomienda, es lo que nos pide. Por otro lado, también está el hecho de poder habilitar un enfoque holístico, el cual contempla varios principios, como por ejemplo, está el principio de políticas y marcos de referencia, es un primer punto, los procesos, las estructuras organizacionales, la cultura, la ética y el comportamiento. También está la información como parte de este enfoque holístico y también hace referencia a los servicios y la infraestructura que puede existir, así como también el uso de las aplicaciones. Esto sin duda alguna también debe de comprometer a los empleados, a las personas, que terminan siendo habilidades y competencias que se deben de cumplir o se deben de alcanzar. Finalmente, en la separación del gobierno de la administración debemos de diferenciar claramente entre gobierno y administración. Gobierno evalúa, el gobierno dirige y monitorea. En el caso de la administración implica planificar, construir, operar y monitorear. Todo eso es administración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no confundir gobierno y administración. Son dos cosas distintas. Hablamos de COVID-5, es hablar de catalizadores corporativos. Dentro de este marco de trabajo de COVID, nos dice que existen 7 catalizadores. A esto se le llama catalizadores. El primero, pues, habla de los principios y las políticas y marcos de referencia. 2, los procesos que se manejan en la empresa. 3, la estructura organizacional, es decir, conocer la estructura jerárquica de la empresa, estructura jerárquica organizacional. 4, catalizador, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la ética y tiene que ver con el comportamiento. 6, hablemos del catalizador, servicios e infraestructura y aplicaciones. Y también es importante mencionar la información que se maneja. Catalizador número 5 y catalizador número 7 habla de las personas, las habilidades y las competencias que puede manejar cada uno de ellos. Entonces, así, de esa manera,
es que se establecen los catalizadores. Al final, la información, los servicios, la infraestructura y las aplicaciones, así como las personas y las habilidades en competencias, pues van a estar en un espacio denominado recursos, ¿no? Porque son ellos los recursos. Bien, dentro de lo que es el ciclo de la información que se debe manejar o que se tiene que manejar en todo caso dentro de la empresa al aplicar COVID-5, nos dice lo siguiente. Los procesos de tecnologías de la información forman parte del proceso de negocio, siendo las tecnologías de la información las que generan, las que procesan los datos, que se manejan dentro del core business, dentro del core del negocio. Dichos datos deben de estar organizados y sobre todo procesados, convirtiéndose así en información y posteriormente dicha información se debe de convertir en conocimiento, lo cual pues crea cierto valor y conlleva pues a una adecuada y óptima gestión del proceso de negocio. Esto representado de forma gráfica, diríamos lo siguiente. Tenemos el proceso de negocio, tenemos el business process y también están los procesos de tecnologías de la información. El proceso de negocio envuelve todo, envuelve incluso los procesos de TI. Todo proceso de negocio va a generar y procesar datos. Siempre va a existir la necesidad de generar datos e inclusive de procesar esos datos. Estos datos luego deben de ser transformados en información. Y esa información se debería de transformar en conocimiento. Cuando la información se convierte en conocimiento, se transforma, solo allí se puede decir que se está generando cierto valor para la empresa. Para de esa manera, pues conllevar a un adecuado proceso del negocio, a un adecuado, digamos, control de la empresa. Pero apoyado, claro está, en las TI, en las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información en realidad deben de ser un apoyo, un soporte para la gestión empresarial. Y es, digamos, responsabilidad de nosotros, los especialistas en IT, de llevar a cabo una buena gestión, ¿no? De cada uno de los recursos de TI que pueden estar bajo nuestra tutela o bajo nuestro cuidado como parte del área de sistemas. Y el hecho de que se apliquen marcos de trabajo como lo es ITIL, como lo es la norma ISO 27001, COVID-5, etcétera, nos debe conllevar a mejorar la gestión del business process, pero siempre, claro, está apoyado en los recursos de TI, en los procesos de tecnologías de la información, porque gracias a las TI es que podemos, digamos, mejorar los procesos de negocio, obtener datos, procesarlos, transformarlos en información, y esto en la medida que se pueda también transformar en conocimiento, siempre y cuando se logre crear valor para la empresa. Muy bien, conclusiones. Los responsables de la protección de los datos, es decir, quienes están a cargo de llevar a cabo la gestión, no solo de la gestión de los servicios informáticos, no solo de la gestión del área de sistemas, sino los encargados, los responsables de
el cuidado de la información, son ellos los que deben de proteger los datos tanto físicos como digitales dentro de una empresa. Y en ese sentido, tienen que pensar estos responsables como criminales. Es decir, quien es responsable de la protección de los datos digitales tiene que pensar como un criminal con el fin de hacer efectivo el valor del mercado negro de los datos de su empresa. Porque la información que maneja su empresa es información que es importante y puede esa información tener cierto valor para el mercado negro, que se trafican datos, que se gestionan datos, que se intercambian datos entre empresas, sí, porque hay un mercado negro del mismo. Entonces, quien va a dedicarse a gestionar la protección de la información digital o la protección de la información de la empresa, tiene que en un primer momento pensar él como un hacker, como un cracker, como un criminal informático, como un delincuente informático para ver cómo puede él, digamos, obtener los datos y de qué manera podría revertir esa situación. ¿Estamos de acuerdo? 2. Garantizar a todos los involucrados en el mantenimiento o uso de la red informática, de la red LAN de la empresa, conociendo así el valor de los datos y por lo tanto lo importante es que para asegurar que los datos ayuden realmente a la empresa no es tanto un objetivo que sea fácil para los atacantes. 3. La organización, la empresa, tiene que tomar las acciones oportunas, tiene que tomar las medidas pertinentes, adecuadas, para poder eliminar los motivos de las no conformidades, teniendo en cuenta los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. La manera con la que se puede prevenir es que vuelva a mostrarse una no conformidad, el cual puede ser utilizado con acciones correctivas y si es que se tiene que determinar también cuáles han sido las razones por las cuales han aparecido las famosas no conformidades. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tomar acción oportuna frente a los motivos de las no conformidades que puedan darse dentro de el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, una manera para poder prevenir esto es que se vuelva a mostrar una no conformidad y de esa manera se puede utilizar una acción correctiva. Cuando hay una no conformidad, ¿qué hacemos? Acciones correctivas. Y tenemos que determinar cuáles han sido estas razones, estos motivos por los cuales se han dado las no conformidades. Y como punto número 4, como cuarta recomendación, con el fin de prevenir justamente las no conformidades, se tiene que llevar a cabo siempre medidas preventivas. Es decir, la prevención frente a amenazas, la prevención frente a vulnerabilidades, la prevención frente a los riesgos, etcétera, es importante. Es importante que existan medidas preventivas frente a todo ello. Pero nos dice aquí como conclusión final es que quien es responsable de asegurar la protección de los datos, de asegurar la protección de la información, sea pues una persona que en primera instancia se ponga en el papel, en el rol, en la situación de un criminal informático, de que él necesita obtener esos datos, necesita violar la seguridad de la información, necesita hacer ataques para poder filtrar datos, robar los datos, vulnerabilizar el acceso, vulnerabilizar la seguridad. Y para poder mejorar la protección de los datos y la protección de la información,
se tiene que conocer también las debilidades que existen dentro de la empresa. Habría que evaluar cuáles son las debilidades que existen a nivel de tecnologías de la información. ¿Qué debilidades existen a nivel de TI, a nivel de servidor, a nivel de red LAN, a nivel de todos estos sistemas que la empresa pueda manejar, de tal manera que identificando sus debilidades podemos llegar a las vulnerabilidades y poder luego analizar y establecer cuáles serían las amenazas y finalmente ver cuáles serían los riesgos más marcados, los riesgos más importantes para la empresa, si es que explotaran estas amenazas, estaríamos ya en la fase de riesgos. Entonces, hay que aplicar políticas, hay que aplicar controles de acceso, según la normativa ISO 27001 nos da una serie de controles de acceso que se podrían aplicar frente a las amenazas que hemos mencionado como ataques internos externos, frente a la amenaza de hacking, hacking ético, no, perdón, hacking no ético, entre otros, porque han habido muchas menciones en cuanto a amenazas. Entonces, es importante conocer la normativa ISO 27001. La norma ISO 27001 te da eso, te da una serie de políticas de controles de acceso. Te dice el qué debes hacer, pero no te dice el cómo lo vas a hacer. El cómo vas a implementar esas políticas o controles es plena potestad del área de sistema, pero tienen la pauta marcada, tienen los controles ya establecidos por cada amenaza. Lo único que se tendría que hacer es ver la manera de cómo establecer esos controles o esas políticas recurriendo probablemente a configuraciones o recurriendo, en este caso, a cada uno de los especialistas de IT que nos ayude a mejorar justamente las amenazas y las vulnerabilidades que hemos identificado y los riesgos a los cuales estaremos expuestos, pero siempre basados en una normativa, siempre basados, en este caso, en el caso de la seguridad informática, pues en la normativa ISO 27001, en el cual nos da una recomendación de una serie de controles de acceso que se deberían de aplicar. Repito, la normativa ISO 27001 te dice el qué hacer, más no te dice el cómo. El cómo es potestad de los especialistas de IT. Muy bien, jóvenes, no sé si hasta aquí existe alguna pregunta o consulta por parte de ustedes, questions. ¿Ninguna? Ya. Muy bien, si no hay preguntas, si no hay consultas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima sesión de clases, Dios mediante, y que tengan un buen inicio de semana. Bien, nos vemos, cuídense. Chau, chau.